Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar, bueno, hasta que se vayan incorporando sus compañeros, algunas consideraciones respecto al tema de las tareas. En la plataforma se encuentra la tarea, la primera tarea que está referida a un caso práctico de aplicación de residencia, ¿no? Entonces, esta tarea la pueden enviar al 2 de mayo, hasta el 2 de mayo, y el viernes, que vamos a avanzar el tema de paraísos fiscales, estaría ya programándose la siguiente tarea, la segunda tarea en realidad, que está referida a ese tema. Asimismo, bueno, hacerles notar que también va a ser hasta el fin de semana que se va a dar el plazo para la entrega. Ambas tareas son muy sencillas, entonces, en el primer caso, si se ha prestado atención, si han asimilado de buena manera el tema de la residencia, entonces va a ser muy fácil que puedan realizarlo, ¿no? En la misma descripción se sugiere que puedan utilizar algunos de los convenios que tenemos también dentro de la plataforma, algunos de los 7 convenios, porque cabalmente el caso, ustedes van a ver que el caso que se ha puesto, el caso práctico, tiene mucha relación con la regla de desempate. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de los convenios y señalar, ¿no?, qué convenio están utilizando. Además de señalar los elementos esenciales para la identificación de la residencia, ¿no? Entonces, esa es la primera tarea que tienen que cargar. Y la segunda, que básicamente va a ser un ensayo referido al tema de paraísos fiscales, ¿no?, que también ya lo tienen. Y como saben, para la nota final del curso vamos a utilizar un cuestionario, una evaluación que también va a ser muy sencilla está referido va a contener en realidad los 3 temas principales, ¿no?, que serían convenios de doble imposición, precios de transferencia y paraísos fiscales en su gran mayoría, ¿no? Y también algún tema de economía digital. Bueno, entonces, con esas consideraciones, vamos a continuar con el tema de precios de transferencia. En la anterior clase ya habíamos visto algunos elementos importantes del tema, habíamos visto lo que es el principio de plena competencia, que en realidad es el principio que tienen que cumplir los precios de transferencia para una adecuada aplicación, ¿no? Bueno, habíamos visto antecedentes, me voy a pasar al principio de plena competencia, que es lo que en realidad tenemos que tomar en cuenta, que dice nuestra normativa, y decíamos que siempre en operaciones comerciales y o financieras, ¿no?, que realicen partes vinculadas, el valor de la transacción tendría que realizarse como si fuera hecha entre independientes. Es decir, para cumplir el principio de plena competencia, nuestras operaciones estarían o serían comparables como si se hubieran hecho entre independientes, ¿no? También lo que habíamos visto es los criterios de vinculación. Habíamos visto que nuestra normativa establece 6 criterios de vinculación, ¿no? La relación o la participación directa o indirecta que podrían tener empresas o personas nacionales en empresas extranjeras y viceversa, ¿no? Extranjeras en empresas nacionales, bueno, como parte de personas jurídicas o naturales nacionales, ¿no? También habíamos visto la relación que se tiene o la vinculación que se podría dar entre personas por parentesco, tanto consanguíneo como de afinidad, la vinculación con países de bajo nula tributación, o sea, con personas, sean naturales o jurídicas, que se encuentren en este tipo de jurisdicciones o países. Y finalmente habíamos visto que existe vinculación cuando hay una relación comercial entre sucursales, filiales, ¿no?, o subsidiarias de una misma casa matriz, o sucursales, filiales o subsidiarias con la casa matriz, ¿no? Entonces,
habíamos visto que esos son los 6 criterios de vinculación que establece nuestra normativa interna. Asimismo, habíamos visto algunos otros elementos, como por ejemplo, cuáles son las comparables internas y externas, que es importante para poder definir con qué comparables yo estoy demostrando que estoy cumpliendo el principio de plena competencia, ¿no? A efectos de que la administración tributaria en el país que yo esté verifique y en caso de que no se esté cumpliendo este principio de plena competencia, se tenga que hacer el ajuste de comparabilidad correspondiente, ¿no? Y nos habíamos quedado en lo que son los factores que determinan la comparabilidad. Como les había comentado, nosotros el momento de demostrar que cumplimos el principio de plena competencia, tendríamos que utilizar ciertas comparables. Internas, si mi misma empresa tiene la misma transacción con la vinculada, que tiene con la vinculada con independientes, ¿no? Entonces ahí voy a considerar esas comparables internas. Pero en caso de que no existan este tipo de transacciones, voy a acudir a las comparables externas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Otras empresas que tengan el mismo tipo de transacción, posiblemente, para poder comparar. Sin embargo, ¿qué nos dice la normativa? Y también está establecida en la norma interna, es que tenemos que utilizar factores para determinar esa comparabilidad. Y esos factores no van a estar ligados únicamente a los bienes, pero sí es el primer factor que tengo que utilizar, ¿no? La característica del bien o servicio que voy a brindar. Esa es la primera opción, ¿no?, que voy a tener para poder analizar. ¿Qué significa esto? Significa que voy a primero determinar qué tipo de bien tengo, ¿no? Si es un bien tangible, si es un servicio o si es un bien intangible. Vamos a ver primero en los bienes tangibles, ¿no? Cuando estamos hablando de productos tangibles. Uno de los elementos de esta característica va a ser la fiabilidad. Es decir, ¿cuán fiable es el bien? ¿No? Por eso, como ustedes pueden ver, aquí en el ejemplo, tenemos dos autos, uno de la marca Mercedes-Benz y otro de la marca Tata. Entonces, como pueden ver, yo posiblemente no podré comparar una empresa que tenga un vehículo Mercedes-Benz con otra empresa que venda o se dedique a la venta de los vehículos Tata. ¿Por qué? Porque el mercado tienen otro tipo de, si quieren, de visión respecto a cómo el cliente asimila que un Mercedes-Benz es un vehículo caro, es un vehículo seguro, es un vehículo que cumple con todos los estándares del medio automotriz, etcétera, ¿no? En cambio, el vehículo Tata tal vez no es muy conocido, por ejemplo, aquí en nuestro entorno, ¿no? Y posiblemente no tiene estas mismas características. Entonces, al determinar la característica o las características que tengan los bienes, aparte de verlos a los bienes de manera física, ¿no? Ver cuán iguales son, porque no necesariamente van a tener que ser idénticos, pero sí qué tipo de producto es, ¿no? Porque yo no voy a comparar, obviamente, una empresa que venda, pónganse, aviones, con una empresa que venda vehículos, ¿no es cierto? Tal vez las realidades económicas van a ser muy diferentes, a no ser que yo encuentre ciertas condiciones que sí puedan compararse. O sea, por ejemplo, el tema de que existan intangibles, ¿no? Y que intangibles que tengan las mismas características. Pero en el caso de los bienes físicos, de los bienes tangibles, también tendré que fijarme qué características están cumpliendo estos bienes, ¿no? Y uno de los temas es la fiabilidad. Otro de los temas es el volumen. ¿Cuánto volumen de venta tiene esa transacción? No es lo mismo que yo realice la venta de toneladas de póngase de un commodity, a que yo realice la venta de, no sé, 1 tonelada, ¿no? Pónganse de azúcar, ¿no?
Entonces, no es lo mismo. Entonces, para la comparabilidad, yo también tendré que tener en cuenta cuál es el volumen. Otro elemento importante es la disponibilidad. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda van a jugar aquí un papel importante. Y es por eso que en el ejemplo ustedes pueden ver que no es lo mismo que yo pueda vender una botella de agua en un desierto, donde la demanda evidentemente va a ser alta, a que yo venda la botella de agua, una botella de agua, acá en, no sé, en un parque, digamos, en una plaza, digamos, ¿no? Donde vamos a tener bastante oferta, tal vez igual que la demanda. Entonces, esto puede hacer que el precio tenga un valor diferente, ¿no? Entonces, todas estas condiciones en los bienes físicos van a determinar si puede ser o no comparable. Perdón, puede ser o no comparable. Voy a volver a esta otra diapositiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasa con los servicios, ¿no? Para yo poder comparar servicios, voy a tener que comparar, voy a tener que utilizar elementos como la naturaleza, ¿no? ¿A qué me refiero con la naturaleza? A que yo tengo que ver si ese servicio, qué tipo de servicio es en realidad, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué tipo de servicio le están proveyendo o están realizando en la empresa? Y otro elemento que voy a considerar también es el alcance, ¿no? Este servicio se está haciendo únicamente a la sucursal, se está haciendo a un área de la sucursal o a un área de la empresa. Este servicio se presta de manera regular a la casa matriz, se presta de manera regular a, no sé, a ciertas áreas, ¿no? Entonces, yo tendré que considerar estos elementos cuando estamos hablando de servicios. Además, ya en bienes intangibles un poco se complica el tema, ¿no? Porque aquí podemos estar hablando inclusive de marcas, de fórmulas, ¿no? De cualquier intangible que yo diría que en su mayoría son únicos los intangibles, ¿no? No tenemos opción de comparabilidad. Sin embargo, aquí vamos a considerar otros aspectos, como qué detalles tiene el intangible, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que tiene? ¿Bajo qué condiciones ha sido realizado? E inclusive en alguna oportunidad yo tendré que ver si el intangible ha sido terminado, se está utilizando, no se está utilizando, qué área está utilizando, y para esto la metodología de comparación también va a tener que cambiar, ¿no? Pero básicamente en bienes intangibles yo tendré que ver los detalles y las condiciones. Entonces, en esta primera característica o en este primer factor de comparabilidad, yo tengo que revisar la característica del bien o servicio objeto de la transacción, ¿no? Teniendo que diferenciar si son tangibles, si son servicios o si son intangibles. Porque como pueden ver, en cada uno de los elementos yo voy a utilizar algunas características particulares, ¿no? Para justamente definir si existen características similares entre los bienes, ¿no? ¿Cuál es el siguiente elemento que yo voy a analizar dentro de una empresa, ¿no? O para identificar las comparables. Voy a utilizar el análisis funcional. El segundo factor de comparabilidad es el análisis funcional. Y este es un factor muchísimo más amplio. ¿Por qué? Porque acá voy a tener que ver qué hace la empresa. Como pueden ver, en este factor de comparabilidad ya no estoy analizando el producto como tal, ¿no? O el servicio como tal. Ya estoy analizando a la empresa. Estoy viendo qué actividades tiene la empresa. Si hay responsabilidades, cuál es la estructura que tiene esta empresa, cómo está organizada, qué áreas tiene, ¿no? Qué áreas son relevantes, por qué tiene ciertas áreas, todo eso, ¿no? Entonces, y acá en las funciones que yo voy a identificar en esta empresa, voy a tener que ver la frecuencia, ¿no? Con qué frecuencia se hacen ciertas funciones. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene
Bueno, tiene un área de recursos humanos, tiene un área de desarrollo, tiene un área de control de calidad, de transporte, etcétera, ¿no? Entonces yo tendré que ver con qué frecuencia se dan esas funciones, ¿no? Cuán importante es la frecuencia que pueden tener esas funciones en la empresa, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de sus funciones? ¿Qué tipo de funciones son? Y además veré cuál es el valor que la empresa le da a esas funciones. ¿Qué tan importante es esa área? Por ejemplo, en una fábrica, posiblemente el control de calidad sea mucho más importante que el área, no sé, de, no sé, de transporte, tal vez, no sé, o el área de desarrollo sea mucho más importante que un área de recursos humanos, no sé, ¿no? O sea, tendremos que ver cuál es el valor que la misma empresa está dando a las funciones que tiene dentro de esta empresa. Entonces, como pueden ver, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Voy a tener que ver para comparar la estructura de varias empresas, ¿no? Para ver si tienen funciones similares, si tienen, por ejemplo, no sé, si yo voy a verificar una empresa cervecera, buscaré tal vez comparables, tal vez otras empresas cerveceras, ¿no? Que van a tener las mismas funciones, que posiblemente tengan la misma frecuencia, ¿no? La misma naturaleza en la función y se le esté dando el mismo valor, ¿no? Entonces, en el análisis funcional, yo ya lo que voy a ver es la empresa, ¿no? No, ya no tanto lo que es el bien, sino la empresa. Entonces, este es el segundo factor de comparabilidad. Hasta ahí está claro. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Se entienden los dos primeros factores de comparabilidad? Sí, sí. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Bueno, entonces vamos a ver que dentro de este factor de comparabilidad, dentro de las funciones, también vamos a tener que considerar si existen riesgos, ¿no es cierto? Como pueden ver dentro de del ejemplo, podemos ver que hay dos televisores, ¿no? Supongamos que es la venta de dos televisores, o bueno, de un televisor en realidad. Y su comparable es otra empresa que tiene también televisores, y vamos a ver que los dos televisores tienen las mismas características, tienen el mismo tamaño, tienen la misma marca inclusive, pero como pueden ver, ¿cuál es la diferencia ahí? Es el valor, ¿no? Y el valor, en este caso, está siendo limitado o delimitado en todo caso por la garantía. ¿Por qué? Porque aquí la empresa está corriendo un riesgo, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que se incrementa el valor de este bien, considerando el riesgo que podría darse, ¿no? Entonces, este es un elemento que también tenemos que considerar al momento de ver las comparables. ¿Cuál es un tercer factor de comparabilidad? Hemos dicho que el primero es las características de bienes y servicios. El segundo es el análisis funcional, ¿no es cierto? El tercero son las cláusulas contractuales. ¿A qué se refiere con las cláusulas contractuales? Bueno, yo voy a revisar bajo qué condiciones se está dando la transacción. Es decir, voy a revisar el contrato bajo el cual se están realizando las operaciones. Sin embargo, puede haber condiciones que no se encuentren claramente expresas en un documento, ¿no? Pero son condiciones que se han pactado, se han acordado entre las empresas. Es por eso que yo voy a ver en las cláusulas contractuales más allá de lo que está escrito en el papel, es decir, más allá de lo que es el plazo, seguramente la fecha, ¿no? Veré dónde se hacen las entregas, veré ya en la práctica dónde se están haciendo, dónde se están ocurriendo los riesgos, ¿no? Todos esos elementos
que van a ser al contrato mismo de la transacción de determinado bien o servicio, ¿no? Entonces, en el tercer elemento de comparabilidad, yo voy a identificar cuáles son las cláusulas contractuales que me están sirviendo de base para realizar la transacción. El cuarto criterio de comparabilidad, el cuarto factor de comparabilidad es el entorno del negocio, ¿no? Es decir, ¿dónde se está encontrando geográficamente esta empresa, ¿no? ¿Cuál es la dimensión que tiene? ¿Es una empresa nueva? ¿Es una empresa tal vez que ya tiene bastantes años? ¿Es una empresa que ha conquistado más de un continente, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del entorno donde se da esta empresa, ¿no? Es decir, no sé, es una empresa en la que estamos en un entorno en el que el bien es bastante requerido, ¿no? Entonces, todos esos elementos van a hacer que yo vea qué circunstancias económicas tiene esta empresa y obviamente otras empresas que tengan similar circunstancia económica para que yo pueda hacer mi análisis de comparabilidad. Y finalmente, el quinto criterio de comparabilidad van a ser las estrategias mercantiles, ¿no? ¿A qué me refiero con las estrategias mercantiles? Me refiero a cómo la empresa está compitiendo ante otras empresas, posiblemente inclusive del mismo rubro, ¿no? ¿Es una empresa de creación nueva? ¿Cuál es la estrategia comercial o mercantil que está utilizando? Si es una multinacional, veré qué tipo de marketing utiliza, ¿no? Entonces, las estrategias mercantiles que utiliza esta empresa me van a servir bastante para poder yo identificar si puedo comparar con otras o no, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos 5 criterios que no necesariamente se enmarcan solo en el bien, ¿no? Sino en otros elementos. Y a modo de ejemplo, yo les pregunto, ¿será que podré comparar, no sé, la empresa Pollos Copacabana con Pollos Don Coco, por ejemplo? A ver, ¿ustedes podrían comparar esas empresas? A ver, ¿quién me dice que si podría realizar la comparación o no? No sería un poco complicado poder comparar estas empresas, ¿Por qué considera Shirley que sería un poco complicado? porque estamos hablando, digamos, de una cadena grande como es Pollos Copacabana, que esta puede tener hasta sucursales en diferentes países, como antes tenía en Santa Cruz, en Cochabamba y todo eso, y sin embargo estamos hablando con una grande empresa con una pequeña. Las comparaciones deberían ser prácticamente en empresas grandes con grande o empresa grande con mediana, porque si no, sería muy difícil ese análisis de hacer una empresa grande con una empresa pequeña. Sí, muy bien, Shirley. ¿Algún otro criterio al respecto? ¿Alguien podría comparar? ¿Alguien se animaría a comparar así? A ver, en el caso que les planteo, ¿no? Posiblemente lo podríamos comparar bienes, ¿no? Porque posiblemente inclusive como un bien, no sé, como volumen tal vez no, disponibilidad tal vez sí podríamos comparar, ¿no? En funciones de la empresa, ahí ya podríamos empezar a tener problemas, porque evidentemente, como decía Shirley, aquí estamos hablando de una empresa consolidada que además tiene sucursales, seguramente tiene muchas más funciones,
es generadora de muchos de los bienes que vende, ¿no? Inclusive tal vez desde la producción, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener algunos elementos de dificultad, ¿no? Bueno, cláusulas contractuales, no sabemos si tienen, si se enmarcan en cláusulas contractuales en ambos casos, ¿no? Posiblemente ninguno de los dos tenga, por los servicios que presta, ¿no? Los servicios de comida, pero sí ya las circunstancias económicas podrían variar, ¿no es cierto? Porque el entorno en el que se desarrolla la primera empresa, digamos, Pollos Copacabana, es un entorno bastante grande, ¿no? Abarca bastantes sectores, digamos que de la ciudad de La Paz, ¿no? Tiene una dimensión importante Pollos Copacabana. Sin embargo, Pollos Don Coco, si bien es una empresa que ha ido ganando mercado, no tiene el mismo entorno económico o las mismas, no está bajo las mismas circunstancias económicas, ¿no? Y asimismo las estrategias mercantiles también pueden ser diferentes, porque podemos tener que estos pollos, la primera empresa que es grande, ¿no? Sí tiene una estrategia mercantil, sí tienen estrategias de marketing consolidadas, ¿no? Es una empresa que lleva bastantes años ya dentro de Bolivia. Entonces, esto podría diferenciar bastante de una empresa tal vez de pocos años en el mercado y que aún se está consolidando, ¿no? Entonces, evidentemente, tendremos que hacer un recorrido y pasar por todos los elementos, por los 5 factores de comparabilidad en, perdón, en estos casos. Perdón. Bueno, entonces, estos serían los 5 factores de comparabilidad que utilizaríamos en precios de transferencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que también ver como algunos elementos extras para, principalmente el tema de las estrategias mercantiles, es el grado de la competencia, con la posición competitiva que tienen las empresas, si hay una disponibilidad de los bienes o de los servicios, ¿no? Y cuál es la oferta en el mercado que se tiene del bien o del servicio, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos identificados las comparables, ¿no? Tendré que ver qué método voy a utilizar, qué método correspondería que utilice, ¿no? Entonces, cabalmente, nuestra normativa establece 6 métodos, ¿no? Pero estos 6 métodos están divididos entre métodos basados en la operación misma y métodos que están basados en los resultados, ¿no? Entonces, en función a estos elementos o a estas características, se van a tener que utilizar los métodos, ¿no? Antes de pasar a los métodos, no sé si hay alguna consulta respecto a los factores de comparabilidad. Ya, entremos entonces a los métodos. Entonces, los primeros 3 métodos que vamos a ver son los basados en las operaciones, ¿no? En la operación misma de la venta en todo caso. Nuestra normativa reconoce estos 6 métodos que son el método del precio comparable no controlado, que lo van a encontrar ustedes en las bibliografías como el método CUP, ¿no? O en algunas conferencias, en cursos, ustedes van a escuchar, es el método CUP, ¿no? El famoso método CUP. Tenemos también el método del precio de reventa y el método del costo adicionado, estos 3 primeros como métodos basados en operaciones. Asimismo, tenemos métodos que están basados ya en los resultados, ¿no? Y esto va a ir considerándose a la dificultad que se tenga para realizar la comparación también. Entonces, estos métodos son el método de la distribución de utilidades, el método del margen neto de la transacción, ¿no? Y del precio notorio, en transacciones en mercados transparentes. Este último método es un método que tiene algún tipo de relación con el método CUP, ¿no? Es decir, es como una variante del método CUP. En algunos países lo tienen como variante, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos dice la normativa? Ustedes van a ver que hay países como la Argentina que han creado sus propios métodos
para la determinación de precios de transferencia. Entonces, cuando no sea posible determinar el valor de la transacción, muchas gracias, Karen, ya se me pasó, sí estaba con se me ha cerrado un poco la garganta. Entonces, como les iba diciendo, lo importante en el tema de la metodología va a ser es cuál voy a aplicar yo a mi transacción, cuál se adecua a mi transacción. Pero también la norma prevé que yo puedo utilizar otro método, ¿no? Acorde a la naturaleza y realidad económica de la operación, si es que no se encuentra establecido en estos 6 métodos, ¿no? Se puede generar otro tipo de método que sea ya más específico. Ahora sí vamos viendo cada uno de los métodos, ¿no? El primero es el método CUP. Como les decía, es el método del precio controlado, ¿no? Entonces, este método, ¿qué nos dice? Este método nos dice que podemos comparar los precios, ¿no? De bienes similares, ¿no? Es decir, como pueden ver aquí en el ejemplo, en ambos casos, las dos relacionadas, están vendiendo café, ¿no? Y las independientes también están vendiendo café. Entonces, acá, ¿cuál va a ser la comparación que yo voy a realizar? Es en el precio, ¿no? El precio del bien. Para este método, ¿qué va a ser importante que yo tenga que identificar? En los factores de comparabilidad, lo primero que yo veré serían las características del bien o del servicio. En este caso voy a ver las características del bien, ¿no? Como pueden ver, existe una regulación, si quieren, por ejemplo, en el precio del café. ¿Y por qué he puesto este ejemplo? Porque lo que quiero mostrarles es que en mercados transparentes, la tonelada del café se encuentra en $100, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando el café es colombiano, por las características que tiene el café colombiano, se adiciona $2 por tonelada, por el hecho de ser colombiano, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que el precio del café también está en $100 la tonelada, pero estos $2 que estarían de más, yo los puedo eliminar si quieren para considerarlo como comparable entre otras empresas independientes, ¿no? O sea, lo puedo eliminar a efecto de muestreo y de utilización de la comparable, ¿no? Entonces, en este método CUP, lo primero que yo voy a identificar es cuál es el precio del bien, ¿no? Este método va a consistir en comparar directamente el precio del bien. Entonces, para eso, como les decía, vamos a ver las características que tienen los bienes, ¿no? Este método CUP no lo voy a poder utilizar cuando yo tengo venta de intangibles, por ejemplo. Porque, como les decía, el intangible es un bien generalmente único, entonces va a ser también poco probable de que yo encuentre intangibles que tengan el mismo precio o que tengan las mismas características, ¿no? Entonces, van a ir viendo que cuando yo tengo un intangible voy a utilizar otro método. ¿Cuál podría ser el método ahí que me sirva? Podrían ser los métodos basados en resultados, ¿no? Y no tanto así en el precio, como este caso, ¿no? Ahora, así como les mostraba aquí en el ejemplo del café, en cualquier otro bien, si hubiera alguna diferencia que no influye significativamente en el valor, entonces yo puedo eliminar esa diferencia, ¿no? Puedo hacer ese ajuste para eliminar esa diferencia. El siguiente método es el método del precio de reventa. ¿En qué consiste este método? Consiste en que yo voy a comparar los beneficios, es decir, voy a comparar el margen bruto que tuviera la venta de determinado bien, ¿no? Como pueden ver aquí en el ejemplo, ¿no? Aquí estoy comparando una empresa que vende planchas con una empresa que vende tostadoras. En este caso, no es idéntico el bien,
pero sí ambos bienes tienen, si quieren, la misma finalidad de ser electrodomésticos, ¿no? Pero en este caso, como no me estoy centrando exclusivamente en lo que es el precio, por lo tanto, no me estoy centrando exclusivamente en el bien, ¿cuál va a ser el elemento que voy a utilizar? Va a ser el análisis funcional, o sea, es decir, el factor que va a ser relevante en este tipo de métodos, el factor que voy a comparar, ¿no? Que voy a utilizar para comparar en todo caso, va a ser el análisis funcional, porque yo voy a revisar si existen o no funciones similares, ¿no? Para que puedan obtener beneficios similares. Entonces, yo lo que voy a ver es el porcentaje del margen bruto, en este caso, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí yo estoy evaluando si existe una venta entre relacionadas de $10, por ejemplo, de esta plancha, ¿no? Y al final, el ingreso que estoy teniendo, es ese margen bruto que estoy teniendo de utilidad va a ser un 30%, ¿no? Y considero que la independiente también tiene ese margen bruto, demuestro que también tiene ese margen bruto, que es un margen que necesariamente en este tipo de transacciones se da, ¿no? Se alcanza este porcentaje, entonces yo podré utilizar este precio, o perdón, este método del precio de reventa, ¿ya? Entonces, este es el segundo método que nos permite la normativa utilizar. Un tercer método es el método del costo adicionado, ¿no? Entonces aquí voy a ver el valor agregado que yo estaría incluyendo en el bien. Básicamente voy a utilizar las mismas condiciones del anterior método, es decir, del precio de reventa, porque voy a utilizar también el análisis funcional como un factor de comparabilidad que va a influir en el precio, ¿no? Entonces, básicamente voy a igual ver el margen bruto, ¿no? Voy a ver si si la venta de estos bienes están generando con un costo adicionado, es decir, con un valor agregado, están generando el mismo rendimiento, ¿no? Respecto a su venta. En estos tres métodos que les acabo de mostrar, ¿no? Y bueno, como les comentaba en el método Q, en el método del costo adicionado y en el método del precio de reventa, de igual manera, los bienes que voy a analizar van a tener que ser, en su generalidad, bienes tangibles, ¿no? Porque con los intangibles voy a tener que utilizar otra metodología. Pero estos tres métodos, estos tres tipos de métodos son los métodos que se van a basar en la operación misma, ¿no? En la operación de venta del bien, sea tangible, intangible o sea servicio. Ahora veamos qué pasa con los métodos de distribución de utilidades, o este método en todo caso de distribución de utilidades, que es un método basado en resultados, ¿no? Y este método consiste en determinar si la utilidad operativa, o sea, la utilidad que se está obteniendo por el grupo transnacional, multinacional, por el grupo corporativo, está distribuido de acuerdo al resultado. En este caso, este método sí nos puede servir para la comparabilidad de intangibles. ¿Por qué? Porque ya yo voy a ver, como les decía, el resultado, ¿no es cierto? Si, pónganse en este grupo multinacional, la empresa ha desarrollado un intangible, pero ha sido financiado por la empresa B y al final es utilizado por la empresa C. Entonces, lo que yo voy a verificar es cuál es la utilidad, ¿no? Que ha generado este intangible y cómo ha sido la distribución de su utilidad. Es decir, ¿qué será más importante? ¿El desarrollo, el financiamiento, el uso, ¿no? Entonces, es posible que A, por el desarrollo, haya recibido el 50%, B, haya recibido por el uso un 20%, y C,
o perdón, por el financiamiento un 20% y C por el uso un 30%, ¿no? Entonces yo buscaré una comparable que tenga más o menos el mismo comportamiento en cuanto al valor que le está dando a esa distribución de utilidades en función a su participación en la transacción, ¿no? Entonces, en este caso, este método va a estar basado en cómo voy a distribuir mi utilidad. Si esa distribución corresponde a la función que estaría realizándose para conseguir o para obtener la utilidad en este caso. Y finalmente tenemos el método del margen neto transnacional, ¿no? Que de igual manera va a evaluar la utilidad operativa, ¿no? En función de una parte pertinente, es decir, en función a los costos, a las ventas, a los activos, dentro de los costos, los gastos, etcétera, ¿no? De las operaciones efectuadas por las partes relacionadas, es decir, cuánto valor le estoy dando yo a estos elementos, a esta base, para la obtención de la utilidad operativa, ¿no? Generalmente las empresas utilizan este método, ¿no? Para demostrar que la comparación que se está realizando con las otras empresas es similar, ¿no? Entonces, este método que es bastante similar al otro método porque voy a revisar, aquí también voy a revisar funciones, voy a revisar entorno comercial, estrategias mercantiles, ¿no? Cláusulas contractuales voy a revisar también en estos métodos, principalmente, ¿no? Más que tal vez las características del bien que estoy poniéndolo objeto de la transacción, ¿no? Entonces, en estos dos últimos métodos voy a ver cuál es la utilidad que estoy obteniendo, ¿no? Para poder comparar si esa utilidad es la correcta. Y me va a servir como comparable para demostrar que estoy cumpliendo el principio de plena competencia. ¿No? Entonces, bueno, como les decía, aquí están los factores de comparabilidad que nos establece el Decreto Supremo. Y aquí ya vamos a ir viendo algunos elementos de la normativa misma. Pero antes de pasar estos elementos, les voy a comentar sobre este método que, como les decía, es una variable de lo que es el método Cook, que por eso no lo tengo en la diapositiva, porque es básicamente lo mismo que es el método del precio notorio en transacciones en mercados transparentes. Ahora, ¿qué pasa con este método? ¿Por qué no lo he puesto también de manera expresa? Es porque en la actualidad existe una deficiencia para la aplicación de este método, ¿no? Este método nos dice que lo que vamos a comparar también va a ser el precio del bien, pero generalmente cuando estamos hablando de mercados transparentes, estamos hablando de bienes que son considerados commodities, ¿no? O bienes que tienen cotizaciones oficiales, bienes como la soya, el mismo café, etcétera. Pero ¿qué nos dice la normativa? Que vamos a considerar el precio en la fecha de embarque, ¿no? Entonces, ahorita nuestra norma como tal, ¿no? Nuestro reglamento no establece cuál va a ser la fecha de embarque, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la fecha de embarque, de acuerdo a las circunstancias, podría ser diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que no tenemos un acceso directo al mar, ¿no es cierto? Entonces, nuestro embarque necesariamente a la fecha de salida del territorio nacional, la fecha de embarque en un puerto podría comenzar un día y podría terminar al día siguiente, ¿no? O podría realizarse de hora a hora. Y en ese periodo en el cual están pasando horas o días, el precio puede variar, ¿no? Entonces, posiblemente yo en la cotización del bien X, el día de hoy está en $1 la tonelada, ¿no? A las 3 de la tarde está en $2, pero a las 6 de la tarde está en 50 centavos de dólar, ¿no? O al día siguiente están $10. Entonces, esta variación que puede dar es la que ahorita
no permite que apliquemos este último método y que tengamos que necesariamente esperar que exista una reglamentación que clarifique cuándo vamos a considerar que hay una fecha de embarque, ¿no? Entonces, en algunas normativas se considera a la salida de puerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer la evaluación si realmente la salida de puerto es inmediata, ¿no? Porque el embarque como tal de la mercadería, como les digo, podría tardar días, podría tardar horas, o tendríamos que ver también cuántos riesgos se están corriendo respecto a esta fecha, o bueno, a este embarque en realidad, para determinar si es correcto que se esté manipulando, posiblemente se podría estar manipulando, ¿no? Como les digo, en función a cómo va variando el precio del bien, ¿no? Entonces yo podría, de alguna manera, sí empezar hoy el embarque y terminar el día de mañana porque sé que los precios van a bajar. Entonces, ahí está la dificultad de este sexto método de poder aplicar, que a la fecha, como les digo, no se ha aplicado de manera precisa porque tenemos la dificultad en estos elementos que son de definición en realidad, ¿no? Entonces, el momento que se regule este aspecto, seguramente ya tendríamos una aplicación más continua de este tipo de métodos. Ahora sí, bueno, vamos a ver algunos elementos que se encuentran dentro de nuestro ordenamiento jurídico en materia de precios de transferencia, ¿no? Entonces, como bien veíamos, para el análisis de comparabilidad, dentro de nuestro Decreto Supremo 2227, están los 5 factores que hemos visto, ¿no? El tema de las características de bienes o servicios, el análisis funcional, ¿no? Que es decir, las funciones asumidas por las partes que tienen relación en las operaciones, las cláusulas contractuales, ¿no? Y nuestra norma establece que tenemos que tener en cuenta responsabilidades, riesgos y beneficios asumidos, ¿no? Porque como les decía, pueden haber elementos que no estén necesariamente establecidos expresamente, pero las condiciones hagan que sí se encuentren, o sea, sí sean pactadas para efectos de la operación, ¿no? Después tenemos que ver las características comerciales, que en todo caso son las características del mercado y los factores económicos que van a afectar a la operación, y finalmente las estrategias mercantiles. Entonces, esta disposición que está dentro del Decreto Supremo tiene que ser considerada al momento de que podamos presentar, ¿no? Bueno, y elaborar nuestro estudio de precios de transferencia. Algo que establece el decreto también, de igual manera, es que debe existir un comité de precios de transferencia, ¿no? Que está conformada por el Ministerio de Economía y por la Administración Tributaria, en este caso la aduana e impuestos, para analizar varios criterios como los de comparabilidad y para ver qué efectos pueden tener estos criterios, qué modificaciones, qué ajustes se podrían realizar. Dentro de la normativa del reglamento, en todo caso ya dentro de la RND 815, existen 2 deberes formales que se deben cumplir para efectos de precios de transferencia, ¿no? Uno de ellos es la declaración jurada, que se encuentra dentro del formulario 601, y el segundo deber formal es el estudio de precios de transferencia, ¿no? Este último documento que tiene que ser presentado de manera física y de manera digital. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Que no todos los contribuyentes que tienen transacciones con partes relacionadas, es decir, que estarían cumpliendo las condiciones de vinculación, no en todos los casos tienen la obligación de presentar el estudio de precios de transferencia o el formulario 601, ¿no? Esto no significa que vayan a tener a considerar estos aspectos de respaldo, ¿no?
No, la normativa establece algunos criterios, algunos límites para poder cumplir con estos elementos. El primero de ellos es que las operaciones que realicen partes vinculadas dentro de una gestión anual que sean mayores a 7.5 millones, ¿no? Tienen la obligación de presentar el formulario 601, es decir, la declaración de precios de transferencia. Y quienes tengan transacciones con partes vinculadas que superen los 15 millones de bolivianos en una gestión anual, ¿no? Tienen que presentar ambos documentos, es decir, la declaración jurada informativa, el formulario 601 y el estudio de precios de transferencia, ¿no? Entonces, la presentación en primera instancia de la declaración jurada 601, del formulario 601, se hace a través de la oficina virtual y los vencimientos en ambos casos son el vencimiento que tiene el IUE, ¿no? Es decir, al cierre de la gestión, los 120 días posteriores, se debe presentar ya sea el estudio de precios de transferencia y la declaración jurada, el formulario 601, ¿no? Entonces, si yo tengo operaciones mayores a 7.5 millones, solo voy a presentar el formulario 601. Pero si mis operaciones pasan los 15 millones, yo tengo la obligación de presentar ambos documentos, ¿no? Ambos deberes formales. Pero ¿qué pasa si yo tengo operaciones con partes vinculadas? ¿Alguna intervención? ¿Algún criterio, comentario, consulta? Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Doctora, una consultita justamente con el tema de los precios de transferencia. Sí. Sí, le escucho. Claro, prácticamente para realizar estos precios de transferencia tenía entendido de que primero se elaboran estudios y todo eso, pero a ver, hay un caso específico en el cual Impuestos Nacionales determina de que ese análisis de precios de transferencia no están bien elaborados y todo eso, y por eso puede haber alguna multa. Sí, en realidad lo que va a hacer la administración tributaria va a verificar, aquí pueden ver los deberes formales, ¿no? Va a verificar la metodología que estoy utilizando y si ese ajuste o esa comparabilidad que demuestra el principio de plena competencia es correcto. Entonces, por la realización, si quieren, con deficiencias en el estudio de precios de transferencia, como pueden ver, no hay una sanción más que por la información incompleta, digamos, ¿no? O porque existan errores, ¿no? Dentro de esta información que se está enviando, principalmente por la información incompleta. ¿Por qué? Porque el otro análisis de ver si se ha utilizado el método correcto o no, o si las comparables son correctas o no, ya van a derivar en una determinación. Ahorita les voy a mostrar un poquito de un ejemplo, ¿no? Que se ha hecho en algún momento, porque nosotros tenemos una fórmula que es el rango intercuartil, ¿no? Que es diferente a la fórmula que utilizan en otros países. Pero, bueno, respondiendo a la pregunta que usted me hacía, sí voy a tener sanciones por la no presentación, presentación fuera de plazo o presentación de información incompleta, ¿no? Pero ya por el contenido de fondo del documento, yo puedo tener o puedo ser susceptible a determinaciones diferentes a las que yo he realizado que van a afectar al IUE en todo caso. No sé si
¿Hay alguna otra consulta al respecto? Bueno, entonces, para terminar esta parte, ¿no? Y para que les pueda mostrar un poquito el tema del rango intercuartil. Bueno, la administración tributaria, evidentemente, al generar deberes formales, también genera las sanciones, ¿no? Al incumplimiento de estos deberes formales. Es por eso que, como pueden ver, y bueno, como estamos hablando de transacciones que tienen volúmenes altos en ventas, ¿no? O en la operación misma, entonces las sanciones son las máximas establecidas en el Código Tributario. La principal, bueno, la más fuerte, si quieren, la más alta, una de las más altas son las no presentaciones o no envíos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, tenemos la no presentación del estudio de precios, ¿no? En los formatos establecidos, así como el no envío del estudio en formato digital, tienen una sanción de 5.000 UFBs, la presentación del estudio de precios y transferencia en formato físico, perdón, fuera de plazo, tiene una sanción de 2.500, ¿no? Así como la presentación fuera de plazo del formato digital. Y también tenemos el no envío del 601, ¿no? Cuando corresponde realizar el envío de 5.000 UFBs. Y el fuera de plazo, 2.500 UFBs. Y la presentación de los estudios de precios de transferencia, los físicos, que tengan errores, información incompleta, o que no cumplan las disposiciones contenidas en la norma, tienen una sanción de 2.500 UFBs, al igual que la presentación digital con estas mismas inconsistencias. Y finalmente, cuando se hace el envío del formulario 601, igual con errores, información incompleta o sin cumplir los formatos establecidos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para el estudio de precios de transferencia? El estudio de precios de transferencia debe contener todos los elementos que hemos visto, ¿no? Es decir, debe contener el criterio de vinculación, ¿no? Vamos a establecer dentro del estudio de precios qué vinculaciones tenemos, con qué empresas, cómo está conformado el grupo corporativo, etcétera, ¿no? Vamos a identificar las transacciones que serían comerciales y o financieras, ¿no? Dentro de estas mismas operaciones. Después vamos a utilizar o vamos a tener que incluir, perdón, las comparables que estoy utilizando, la metodología que estoy utilizando, ¿no? Y todo esto para efectos de poder demostrar que mis transacciones se encuentran en el marco del principio de plena competencia y que la vinculación como tal no ha tenido una influencia negativa al respecto, ¿no? Entonces, espérenme que les voy a mostrar este ejemplo. No sé si hay consultas hasta ahí. Ya, como les decía, dentro de lo que es, perdón, no se puede ver mi pantalla todavía, ¿no es cierto? A ver. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, sí se ve. Sí. Ya. Muchas gracias, Jimena y bueno. Bueno, entonces, como les decía, dentro de nuestra normativa se establecen fórmulas para poder identificar si el rango de plena competencia lo estoy aplicando de manera correcta como contribuyente, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo así rapidito. Y como pueden ver, el precio del contribuyente del bien es 13,20, ¿no? Y ha utilizado como comparables, o las comparables en este caso son empresas que han realizado la venta del bien, ¿no?
en 14, en 11, 13, 12.50, 13.50 y 10 bolivianos, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí tengo 6 comparables. Entonces, las fórmulas que se tienen, que establecen, que están dentro de el Decreto Supremo 2227 y la RND 815, que ahorita vamos a verlas, me van a permitir establecer un primer cuartil, es decir, una referencia inferior, un último cuartil, que sería la última referencia, y una media, ¿no? Entonces, este bien debería encontrarse entre el primer cuartil y el último cuartil. ¿Qué significa? En este ejemplo, ¿no? Mi primer cuartil es 11.38 y mi último cuartil es 13.38, ¿no? Por lo tanto, como pueden ver, el precio de mi bien está cumpliendo con el principio de plena competencia porque se encuentra dentro de ambos márgenes, ¿no? Dentro de ambas posiciones, si quieren, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar lo que es la aplicación de, en todo caso, la fórmula. Esta es la fórmula que nosotros tenemos ahora, esta parte de acá, que estoy marcando, es la fórmula que nosotros tenemos para efectos de la aplicación de precios de transferencia, donde establece el límite inferior y el límite superior, ¿no? Y cómo yo debería determinar si existe o no el criterio del principio de plena competencia. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos igual un ejemplo con precios, ¿no? Estos serían precios de un bien, y aquí estoy estableciendo cuáles serían los valores para identificar cuál sería mi límite inferior, mi límite superior, cómo voy a determinar este límite, cómo establezco cuál es el criterio intermedio para la identificación de lo que es el precio correspondiente. Entonces, a ver, aquí tengo ya valores, las diferencias de valor, ¿no? El precio del contribuyente, como pueden ver, es 10,50 es el precio del contribuyente, ¿no? Para determinar el rango inferior, ¿cuál es la fórmula? Es esta, ¿no? Entonces tengo que poner el límite inferior más el límite superior menos el límite inferior entre 4, ¿no? Estas son fórmulas que, como les digo, ya la normativa ha establecido, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo mis 4 elementos, o perdón, mis 3 elementos para poder identificar cuál es el rango medio, ¿no? Y también tengo aquí en el ejemplo, aquí está. Estas son las empresas, estas vendrían a ser las empresas, ¿ya? Y estoy estableciendo que mi rango inferior sería este, 13, ¿no? En la fórmula, en la aplicación de la fórmula. En realidad todo esto es una aplicación de la fórmula. Mi rango intermedio es 14 y mi rango superior es 15, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en aplicación de esta fórmula, ¿no? Yo estoy considerando que mi rango medio va a ser 14. Pero, ¿qué pasa con el precio del contribuyente? El precio del contribuyente es 10,50, ¿no? Si yo aplico las fórmulas que me establece la normativa, ¿no? Y utilizo estos elementos, donde ya está mi rango inferior y mi rango superior, como pueden ver, el contribuyente está saliendo de los rangos, ¿no? Es decir, el precio por el cual debería haberse realizado la transacción es entre 13 y 15. Pongamos bolivianos, ¿no? Entre 13 y 15 bolivianos. Sin embargo, aquí el contribuyente ha realizado en 10, ¿no? 10,50. ¿Qué significa eso? Que eventualmente se tendría que hacer un ajuste para que llegue a este precio, por lo menos al rango inferior, de 13, y eso, ¿dónde va a repercutir? En su utilidad, ¿no es cierto? Si estoy siendo, digamos, el proveedor en este caso, mi utilidad, mi base imponible para mi utilidad va a subir, va a incrementarse, para que, o porque yo no estaría vendiendo o no estaría realizando la transacción bajo
el principio de plena competencia, en todo caso el rango de plena competencia, ¿no? Entonces, este es un rango de diferencia de valor, ¿no? Y este es un rango intercuartil al que estaríamos utilizando en este cuadro. ¿Por qué tenemos estas dos diferencias? Porque nosotros en nuestra normativa, en el decreto supremo, y ahorita les digo en qué artículo, estamos utilizando este método, ¿no? O en todo caso, esta fórmula, tanto en el decreto como en la RND 815. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende cómo afecta los precios de transferencia en el impuesto a la renta, en nuestro caso, en el impuesto sobre las utilidades de las empresas? Ya, el artículo 6, por si acaso, del Decreto Supremo del 2227 es el que establece esta fórmula que aquí les comentaba, ¿no? Entonces, ¿qué utiliza Bolivia? Es el rango de diferencia de valor, ¿no? Entonces, el rango intercuartil es utilizado en otras jurisdicciones, pero ¿por qué está aquí en los ejemplos? Porque ustedes saben que el tema de precios de transferencia necesariamente se va a aplicar en transacciones que salen de nuestra frontera, ¿no? Entonces es importante a veces hacer el ejercicio, porque en una administración tributaria podría considerarse unos parámetros, es decir, una limitación inferior y una limitación superior, que de alguna manera podría tal vez diferenciar del rango intercuartil que utilizan el resto de administraciones tributarias. Entonces, siempre es importante que cuando tenemos estas transacciones entre partes vinculadas, se hagan los ejercicios, se demuestre en ambas administraciones para que no existan ajustes que difieran de una de la otra, ¿no? Que esto podría ocasionar en algún momento, inclusive para el contribuyente, el pago de un doble tributo, y bueno, esa no es la finalidad tampoco, ¿no? Entonces, de esa manera, en Bolivia se va a determinar si existe o no el cumplimiento del principio de plena competencia, ¿no? Entonces, como les decía, el momento que ustedes vayan a utilizar los elementos para realizar un estudio de precios de transferencia, lo importante es que tengan en cuenta todos los elementos y la identificación sea de manera clara, precisa y fundamental, ¿no? Es decir, bueno, en vinculación se va a determinar, ¿no? Ustedes determinarán en el marco del artículo, si no me equivoco, es el 2 del Decreto Supremo. La empresa realiza o tiene vinculaciones con tal otra empresa en función a este numeral, ¿no? O sea, tienen que ir circunscribiendo toda la historia, si quieren, de la aplicación de precios de transferencia a la norma, ¿no? Entonces, después identificaré cuáles son los factores de comparabilidad, identificaré cuáles son mis comparables, porque además no se olviden que la administración tributaria puede rechazar las comparables que ustedes tienen e identificar otras comparables, ¿no? O sea, puede descartar ciertas comparables, obviamente fundamentando el por qué no corresponde que se usen esas comparables, y utilizar nuevas comparables, ¿no? Entonces, ahí la fundamentación en ambos casos va a jugar un papel importante, ¿no? Entonces, esos elementos vamos a utilizarlos en el estudio de precios de transferencia y utilizaré también el método. El método también puede ser rebatido por la administración, siempre y cuando considere que existe la aplicación de un mejor método, ¿no? Y obviamente la aplicación de estos límites, es decir, de estas fórmulas para determinar si hay o no la aplicación correcta de precios de transferencia. ¿Consultas hasta ahí, por favor?
Sí, doctora, la consulta, por favor. Eso que, Sí, gracias. esa fórmula que ha sacado, el rango de diferencias, ¿cómo saca el valor 13 y el valor 15, por favor? Ya, en realidad, dentro de, bueno, aquí en la fórmula inicial, en la fórmula que está en el decreto supremo, que les decía que está en el artículo 6, ustedes pueden ver que tenemos los límites, ¿no? El límite superior, límite inferior, dividido entre un porcentaje. Entonces, estos rangos, ¿no? Este R-inf, R2 y R-sub, se van a sacar en función a estos límites. ¿Cuáles van a ser estos límites? Van a ser los precios de las comparables que yo tengo, en este caso. ¿Cuál va a ser mi ref inferior? Va a ser igual a mi límite inferior, que posiblemente sea 5, ¿no? Dependiendo del caso, obviamente, más mi límite superior, menos nuevamente mi límite inferior, entre 4, ¿no? Como les digo, esto es solamente aplicación de la fórmula. Y mi R superior, que es el que tengo aquí abajo, ¿no? En este caso, esto lo voy a pintar si quieren, porque como les digo, esta es aplicación de otros países. Entonces lo voy a pintar de otro color para que no nos confundamos. Esto es simplemente para ver cuánta diferencia puede darse entre la aplicación de un método y la aplicación del otro, ¿no? Nosotros somos rango de diferencia de valor y bajo solamente estas fórmulas que nos quedan. Entonces, estas R's, la R-inf y la R-sub, se van a sacar en función a las comparables que yo tenga. ¿Ya? Entonces, mi límite inferior va a ser mi comparable más baja posiblemente, y mi límite superior, mi comparable más alto. Entonces, bajo esta fórmula, yo estaría sacando el rango inferior y el rango superior. Y este R2 se encuentra ya en la RND, y lo que me va a permitir es sacar el rango medio, si quieren, ¿no? El precio medio, el intermedio entre mi rango inferior y mi rango superior. No sé si está claro cómo puedo sacar o cómo aplico estas fórmulas. Grover. Sí, gracias, Alicia. No había visto esos precios. Gracias. Muy bien, Grover. ¿Alguna otra consulta? Consultas, dudas de todo el tema de precios. ¿Está claro? ¿Se han entendido todos los elementos? Bueno, la verdad que hemos hecho un barrido, yo creo, completo de lo que es precios de transferencia en estas dos clases. Entonces, por favor, si habría otra consulta. Dudas, criterios, comentarios. Bueno, entonces voy a dar por bien entendido el tema, ¿no? Y espero que sea así. Como pueden ver, son temas técnicos, pero son temas que cada vez están tomando más mercado, ¿no? Cada vez hay más empresas que están presentando el estudio de precios de transferencia. Entonces, es un área, la fiscalidad internacional es un área muy especializada, pero además muy bien redistribuida, yo diría, ¿no? Y es importante completar siempre nuestros conocimientos tributarios con el tema de fiscalidad internacional, ¿no? Hay muchos elementos importantes en este tema de precios, ya digamos desde el punto de vista de la administración, el tema del intercambio de información es fundamental, como habían visto, como les había mostrado, los convenios de doble imposición nos permiten hacer intercambio de información. Entonces, como pueden ver, para hacer un análisis de precios de transferencia, inclusive para el mismo contribuyente, yo necesito tener bastante información, porque no necesariamente yo voy a conocer cuáles podrían ser mis comparables, ¿no es cierto? Entonces, inclusive muchas firmas, muchas administraciones tributarias tienen bases de datos que
inclusive se compran esas bases de datos, ¿no? Para poder obtener información, porque el análisis, como pueden ver, es bastante complejo, ¿no? Esto no es como hacer una auditoría o una fiscalización convencional, ¿no? Aquí se tienen muchos más elementos y la comparación muchas veces puede ser subjetiva también, ¿no? Si es que no se encuentra bien fundamentada, bien consolidada, entonces es ahí donde muchas veces existe diferencia entre lo que el contribuyente declara y lo que la administración tributaria considera, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a precios de transferencia. Ya la última clase que tenemos vamos a ver dos temas que no dejan de ser importantes, que es el tema de paraísos fiscales o de países de bajo nula tributación y también el tema de la economía digital, ¿no? Bueno, antes de finalizar la clase, para las personas que no estaban al inicio, comentarles o reiterar, en todo caso, que dentro de la plataforma está la primera tarea, ¿no? Que es un caso práctico de residencia. Entonces, he visto que no hay todavía, no ha habido entregas porque, bueno, cabalmente el plazo vence el 2 de mayo, pero ahí les sugiero que puedan utilizar alguno de los convenios, puedan leer alguno de los convenios que se encuentran como material de apoyo, que son los convenios que se encuentran vigentes en la actualidad entre Bolivia y, y otros países. Tenemos 7 convenios con, como han visto, son 9 países, ¿no? Entonces, revisen alguno de estos convenios y eso también les va a ayudar a poder definir de manera más clara lo que es el caso práctico que les he dejado, ¿no? Esa es la primera tarea, es decir, tarea de la cual también van a tener puntaje. Y el segundo trabajo, que va a ser un ensayo, más que todo basado en el criterio de ustedes, ¿no? Pero ese ensayo lo vamos a realizar posterior al viernes, porque tienen que tener en cuenta o tomen en cuenta lo que es el tema de paraísos fiscales, ¿no? Y finalmente vamos a tener una prueba de conocimientos, que van a ver que es muy sencilla, si ustedes han prestado atención a las clases, muy sencilla, que va a considerar parte de cada uno de los temas que hemos tocado, ¿no? No sé si hay alguna consulta sobre este último aspecto de las tareas. ¿Todo está claro? ¿Todo queda claro? Bueno, entonces les agradezco por su atención y por su participación, por las consultas del día de hoy. Y bueno, nos estaríamos viendo el viernes para nuestra última clase. No se olviden, mañana tenemos las consultas o las preguntas del foro y estas también tienen, ¿no?, la asignación de su puntaje. Está bien, doctora, gracias. Hasta el viernes. Hola, doctora, gracias. Buenas noches. Hola, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches.